Estás escuchando EDB Radio. Bueno, y aquí estamos nuevamente en EDB Radio. Un placer saludar a todos los que se encuentran allí del otro lado compartiendo este tiempo que juntos hemos programado para, no entretener, sino informar, concientizar, todo aquello que sentimos que es importante compartir y que, obviamente lo preparamos, pero también muchas veces nace de nuestro corazón y de la charla espontánea. Así que quiero saludar en el día de hoy a mis compañeros aquí en la mesa. Javier, ¿cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Víctor? Y y a Víctor también. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar compartiendo en este momento esta hermosa charla. Espero que les sirva para circunstancias que tengan que atravesar en su vida. Exacto. Y y recordarles a todos que obviamente estamos esperando o animando a que compartan la radio y para que otros también se suscriban, para que puedan llevar esto que compartimos habitualmente a otras personas que quizás estén atravesando por las situaciones que generalmente tocamos, y quizás esta palabra o esta conversación que se genera brevemente en unos minutos sirva para ayudar, para apuntalar, para fortalecer. Y ese es nuestro mayor deseo, ¿no? A personas que estén atravesando por las situaciones que generalmente tratamos. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que surgió por una conversación que escuché en un determinado lugar, ¿no? En un comercio. Había dos mujeres conversando y una le decía a la otra, hablando de esta situación de pandemia y de todo este tema que se está viviendo en estos días particularmente, con las restricciones y los posibles cierres y todo, o de que se endurezcan más las medidas, ¿no? Todo lo que estamos escuchando que puede llegar a suceder en estos días. Y una le decía a la otra, la verdad que estoy muy angustiada. Tengo una angustia que no me puedo sacar con nada. Es un sentimiento que tengo en el interior, angustia. No puedo disfrutar de nada, me siento mal, no puedo, tener paz porque estoy angustiada. Y eso me hizo un clic, ¿no? Y me hizo reflexionar respecto al tema de la angustia, que es muy importante tratar. Porque generalmente se da que en esta mesa analizamos o conversamos acerca de los sentimientos y de aquellas cosas que nos suceden en la vida diaria. Y este es un sentimiento que se ha generalizado sobre todo en estos días. Así que me gustaría saber un poquito la opinión de mis compañeros aquí de mesa al respecto. Bueno, cuando te llamé por teléfono a la tarde, vos me decías esto, me estabas comentando esto y me quedó en la cabeza. Y dije, voy a buscar angustia, a ver qué es la angustia. Porque hoy es cotidiano escuchar eso. Y dice, miedo extremo que comienza repentinamente y se acompaña de síntomas físicos o emocionales. Produce mareos, asfixias, náuseas y generalmente lo sufren las mujeres más que los varones. Es un síntoma que es como un ataque de pánico, que tiene como palpitaciones, sensación de ahogo. Fíjense en lo que produce la angustia, ¿no? Todas las derivaciones, ¿no? de este sentimiento. Así que un poco nos podemos poner en el lugar de esa mujer, ¿no? De lo que decía. Claro. Porque si tiene todas estas connotaciones o afecta de tantas formas, es muy difícil de sobrellevar una situación de estas características, ¿no? Sí, la angustia yo también estuve mirando un poquito y tiene que ver con un dolor profundo, que no es un infarto, que no es algo que se puede detectar en la medicina, sino es algo que lo produce tal vez el estar preocupado, el estar molesto por algo, el haber recibido por ahí una noticia que afectó a su familia, a sus seres queridos. Un dolor profundo que va más allá de lo que nosotros podemos soportar. Y es bastante complicado para muchos porque se transforma en una molestia
una molestia muy grande. Claro, y es algo que puede derivar en complicaciones serias. Seguramente, enfermedades. Claro, despertar sí, sí, enfermedades. Sí, sí, porque bueno, uno puede tener angustia o sentirse angustiado por lo que puede llegar a suceder, como era este caso que comentábamos, por cómo está la situación, por cómo nos puede afectar la situación en lo personal, por la posibilidad de la falta de trabajo, de ingresos, claro, la falta de seguridad económica, la angustia por lo incierto. Hay tantas... Por cosas futuras, porque realmente estás pensando negativamente de algo que vos pensás que puede llegar a suceder. Claro, proyectando negativamente. Claro, ¿no? proyectando negativamente. Exactamente. Pero algo que dijo Víctor me interesó, porque él decía, no es algo que se pueda detectar como una enfermedad, como un infarto o algo por el estilo, ¿no? O como una dolencia, sería en este caso, una afección cardíaca, o algún tipo de enfermedad, que uno, o el médico, mejor dicho, la detecta puntualmente y te dice, bueno, vos estás padeciendo de tal cosa. Entonces, este es el tratamiento a seguir. Pero en este caso, la angustia es diferente a la enfermedad. Y hay un pasaje en la Biblia que nos aclara un poquito al respecto. En Proverbios 18:14 dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, pero ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿No? Dice que el ánimo del hombre, o sea, el hombre está preparado para sobrellevar una enfermedad. Sería un poco la traducción, ¿no? Pero ¿quién puede estar preparado para soportar el ánimo angustiado? Porque cuando la angustia afecta el ánimo, no hay remedio o no se encuentra la salida, es muy difícil de soportar. Es un peso fuerte. Claro, es muy difícil de sobrellevar. Entonces, qué importante, ¿no? Cómo se puede diferenciar de la enfermedad y cómo podemos ver que lo que quizás es algo no deseado, seguramente, y porque nadie me va a decir, no, yo quiero estar enfermo, todo es algo que no es deseado por nadie, pero puede llegar a ser aceptado y sobrellevado, ¿no? Pero la angustia es un mal que viene y que no sabemos cómo tratar o no sabemos cómo manejar. Qué cosa. Bueno, acá el Salmo 50:15 dice, invoqué en el día de la angustia, y el Señor dice, yo te libraré y tú me honrarás. Exactamente. Qué lindo que es invocar a Dios, al que todo lo puede. Exacto. Porque nosotros tenemos cargas que la Biblia y el Señor nos dice bien claro en su palabra, que tenemos que entregarle al Señor. Nuestro futuro está en manos de Dios. Nuestra vida está en manos de Dios. Y no tenemos que cargarnos más de lo que realmente lleva la vida, porque es en vano. Porque así como vos te levantás y no sabés quizás lo que va a pasar en el día, pero Dios ya lo sabe, tenemos que encomendarnos a Dios y tenemos que confiar en Él. Y tenemos que dejarle nuestras cargas a Dios. Exacto. Que así vamos a vivir nuestra vida más livianos. Exactamente. Pero bueno, por eso es tan importante lo que siempre recomendamos, que es tener una relación personal con Dios. Claro. Y tener un conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es un aspecto o algo que se refiere a lo religioso. Es una herramienta que uno tiene para poder utilizarla en su favor en la vida. Porque ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Que Dios no nos va a dar o no nos va a permitir, llevar un peso más grande del que podemos soportar, o una carga más pesada de la que podemos sobrellevar. Y si uno conoce esto, puede descansar sabiendo que aún esa circunstancia que le está tocando atravesar, que es difícil, que es incierta, que es inesperada y desagradable, no va a ser algo que nos va a terminar aplastando. Claro. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que tengamos que sobrellevar una carga más pesada de la que nuestros hombros pueden soportar. Y ese conocimiento nos va a transmitir tranquilidad. Paz. Claro, y ese es el beneficio de tener un conocimiento de la palabra de Dios y de relacionarse efectivamente con Dios. Poder utilizar esto como herramienta para vivir una vida que sea llevadera, aún en las circunstancias más extremas. Ahora mi pregunta sería también, cuando yo tengo conocimiento de Dios, a mí no me puede pasar. Sí. Ojalá fuese así. Estaríamos todos salvados. Pero la realidad es que no es así. Porque somos personas de carne y hueso y vivimos en esta sociedad. Y estamos estamos expuestos a todo lo que el resto de las personas. A nosotros también nos roban, nosotros también sufrimos injusticia, nosotros también tenemos que pagar impuestos. Y todo lo que el resto de las personas tienen que vivir, nosotros también lo vivimos. Pero la diferencia radica justamente
en que esa relación con Dios nos permite vivirlo de una manera diferente, depositando nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestra preocupación en Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, eso mismo le pasó a un personaje de la Biblia, Jonás, que en un momento de su vida, conocedor de Dios, hizo algo que Dios le había mandado hacer y él no lo hizo. exacto, fue Entonces desobediente. quiso esquivar y terminó en una circunstancia que él tampoco había pensado estar. ¿Cuántas veces nos pasa eso, no? Que sabemos que Dios quiere algo de nosotros y nos hacemos los distraídos, ¿no? Exacto. Pero como Dios, cuando uno tiene a Dios, siempre Dios va a estar en toda circunstancia. Él dice en Jonás 2 dice: invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Exactamente. Porque después, aquellos que conocemos la palabra de Dios, Dios lo saca de esa circunstancia. Pero tuvo que hacer algo que a veces nosotros nos olvidamos de hacer: el de clamar a Dios, Exactamente. el de orar a Dios. El secreto. Vos sabés que yo tengo este mismo pasaje, pero en la nueva versión internacional. Y lo vamos a leer porque es interesante para poder entenderlo un poquito más. Dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, ¿no? O sea que lo que vos te referías como el Seol, acá está traducido como el sepulcro. Y qué bueno es poder entenderlo de esta manera, porque lo que esta persona está diciendo: clamé desde la muerte misma, me sentía muerto, ya sentía que estaba en el sepulcro, y desde esa profundidad clamé a Dios y Él me respondió. ¿Cuántas personas sienten que están muertas en vida? ¿Cuántas personas sienten que su vida ya terminó, que su vida ya acabó? Y sin embargo, si en ese momento claman a Dios desde las profundidades de ese sepulcro en el que se sienten, Dios seguramente les va a responder. Claro, y muchas veces muchos dicen: pero ¿cómo se ora? ¿Cómo oran? Orar es hablar con Dios y decir las palabras que te salgan. Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Eso basta para que el Señor esté escuchando, porque Él está atento y Él quiere que nosotros le pidamos a Dios, que le digamos: Señor, te necesito, Señor, ayúdame, porque Él preparó nuestro futuro. Y de ahí se basa todas las cosas. A veces nosotros decimos: no, yo tengo proyectado mi futuro. Si vos tenés proyectado tu futuro no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque está proyectado por vos. En vez, cuando Dios tiene preparado tu futuro es exitoso, porque lo proyectó el Señor. Aparte, ¿quién tiene la certeza de que mañana va a estar acá? Y si no, fíjate hoy, con la pandemia, muchos proyectaron tener negocios, expandirse y abrir cosas, y de repente ese proyecto, ¿cómo quedó? Desvanecido. ¿Por qué? Y porque ellos pensaban una cosa y Dios le terminó con otras cosas. Por eso es importante tener esta seguridad, ¿no? Ahora, la pregunta un poco también sería: ¿quién vence la angustia? Porque hasta ahora la estamos exaltando de alguna manera, ¿no? Estamos diciendo todas sus propiedades, sus características, pero lo bueno sería también tener la clave de cómo vencerla. ¿Y qué sería lo contrario a la angustia? Bueno, la confianza o la seguridad, ¿no? Porque si uno tiene confianza, si uno tiene paz en su corazón, si uno está seguro, bueno, la angustia no va a tener lugar, porque yo tengo paz, porque yo estoy seguro, porque yo estoy confiado, porque yo sé en quién está puesta mi vida, en las manos de quién está puesta mi vida, ¿no? En el Salmo capítulo 4, versículo 1 dice: cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Qué interesante este término, ¿no? Porque no dice: vos me diste seguridad o vos me diste libertad, dice: tú me hiciste ensanchar. Y la representación que uno se hace, ¿no?, es afirmar las bases, ensanchar, ¿no? Pisar sobre seguro, agrandarme, pero no en el mal sentido, sino afirmarme, ¿no?
el Señor me hace ensanchar, me hace caminar seguro, me hace afirmar mis pasos. Eso es un poquito lo que estaría diciendo este pasaje. Cuando yo estaba en angustia, confié en vos y vos me hiciste ensanchar, me diste seguridad, me diste certeza, me diste paz, me diste confianza. Me pude afirmar en mis convicciones y de esa manera pude salir adelante. Ahora otro que también confiaba en Dios y afirmaba la existencia de Dios era David. Exacto. En el Salmo 138, en el versículo 7 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Exacto. Es decir, me darás vida. Dice, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Plenamente confiando en Dios, sabiendo que el que iba en contra de él se iba a encontrar con Dios. Exactamente. La vida puesta en las manos de Dios. Y bueno, y David tenía motivos, ¿no? Con todas las que tuvo que pasar. Lo seguían sí. Para matarlo. Sí, tenía motivos para confiar en Dios, ¿no? Y termina diciendo, y me salvarás con tu diestra. Muy bien, perfecto. Buenísimo el ejemplo. Así que bueno, la verdad que es interesante el tema de cómo poder vencer la angustia, ¿no? De la angustia, porque la verdad que no es interesante que estemos angustiados, o no es lindo estar angustiado, pero es una realidad que hoy muchísimas personas están viviendo. Yo quisiera cerrar leyendo justamente, como decía Víctor, un salmo breve de David, que cuando lleva por título Petición de ayuda en medio de la prueba, petición de ayuda en medio de la prueba. Y la característica o la descripción de este salmo es oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Qué mejor representación de la angustia que una cueva, ¿no? Cuando uno se siente en un lugar encerrado, temeroso, angustiado, valga la redundancia, ¿no? Por eso acá lo menciona, bueno, que es una oración que hizo David cuando estaba escondido en una cueva. Y dice, con mi voz clamaré al Señor, con mi voz pediré al Señor misericordia. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mis pasos. En el camino en el que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Señor. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Qué interesante oración, ¿no? Porque aun cuando sabía que los que lo rodeaban eran más fuertes que él y que se encontraba en angustia por la incertidumbre, ¿no? De saberse perseguido, acorralado en una cueva, termina diciendo, yo sé que vos me vas a rodear de tu justicia, que vos vas a preparar las condiciones o las circunstancias para que esto que estoy atravesando termine en beneficio para mi vida, porque siempre lo hiciste y esta vez no va a ser la excepción. Y esa confianza es la que termina, en este caso, venciendo la angustia en la que David se encontraba allí, encerrado en esa cueva. Y es un poco lo que queremos transmitir en este programa, ¿no? Si estás angustiado, si estás angustiada, si tenés temor, incertidumbre, si no sabes cómo va a seguir el proceso de tu vida o qué será de tu vida mañana, si te quedaste sin trabajo, sin salud o bueno, lo que fuere, queremos desde este humilde lugar, rincón de esta mesa de amigos, animarte para que confíes en el único que te puede sacar de la angustia, de la desesperación, del pozo o como quieras llamarlo, que es Dios. Y no es una falsedad o una hipocresía recurrir a Él en el momento de necesidad, porque Él está esperando que lo busquemos para poder ayudarnos y desea más que nadie poder tenderte una mano en este día. Así que animate a creer, animate a abrir tu corazón y a decirle, Señor, quizás nunca hablé con vos, o lo hice muy pocas veces, o me siento hipócrita porque solo lo hago cuando te necesito. Pero bueno, ese no es el caso, o no es el tema en este momento. La realidad es que Dios está esperando que
sinceramente vengas a su presencia y le digas, estoy angustiado, estoy desesperado, desesperada, no puedo más con mi vida, o la situación que estés atravesando. Y te puedo asegurar que así como lo sacó a David del pozo, de la cueva, también te va a sacar a vos. Así que muchísimas gracias por compartir este tiempo y será hasta la próxima edición aquí en EDB Radio. Muchas bendiciones para todos. Muchas bendiciones y acordate, suscribite y compartí esta charla con tus familiares, seres queridos y amigos. Dios te bendiga mucho. Ojalá que hoy sea tu día donde puedas salir de tu angustia, de todo aquello que te está causando dolor. Hasta la próxima.